A ver. Ya. Buen día, mi compañera Marcia Moyano y yo, Pedro Navas, vamos a hablar sobre el capítulo 5, el cual se trata sobre el romance gótico. El romance gótico se empieza con que el escritor relata que debido al mercado apretado de la ciencia ficción, procede a escribir un libro gótico. Le tomó 2 semanas y como pago recibió 1.500. En este caso, el escritor habla que él tenía dudas sobre escribir un libro que trate sobre gótico, debido a que él se sentía muy cómodo en su propia rama. Pero conforme pasaba el tiempo, esta rama, la cual era la ciencia ficción, iba cada vez ocupando más mercado y más escritores se dedicaban a lo mismo. Con todo este junto de problemas, él se dio cuenta que no le venía mal aceptar un trabajo que sea escribir una novela gótica, y sin embargo solo le tomó 2 semanas elaborarlo y recibió un buen pago, en este caso de $1.500, aproximadamente $750 por semana. Ayúdame, por favor. Mientras que existen escritores independientes que les va bien por temporadas, existen otros que presentan dificultades para solventar sus necesidades y deudas. El principal factor se halla en la decisión de algunos escritores de no vender su trabajo ni su tiempo a ningún costo, ya que lo hacen por pura pasión. Aquí el escritor se centra en que él no tiene ningún problema en vender su tiempo y sus novelas a editoriales o a personas que lo hayan contratado. Como ya se habló en el punto anterior, que recibió una paga de $1.500 por 2 semanas solo de trabajo. Estas personas o escritores independientes, entre comillas, solo se sienten bien escribiendo para su propia satisfacción y necesidad. Ellos no quieren verse involucrados con el dinero, sin embargo, son los que más deudas presentan. Y una vez que ellos disipen esas deudas, vuelven a lo que es escribir sus propias novelas, pero ninguna de estas es vendida. Todas son de carácter propio. Ayúdame. Escribir una novela gótica es relativamente fácil, comenta el escritor. El problema se halla cuando recién se empieza la carrera de escritor. Ahí el género será tan complicado como si se hubiese empezado con algún otro tipo de género. Aquí él hace alusión que como él ya venía escribiendo varias novelas de distintos géneros, a él no se le hizo complicado. En un punto él habla que empezó demorándose 2 semanas en hacer una novela gótica, pero después solo se demoró una y recibió incluso un pago mayor. Entonces, él recomienda que, no, entonces, él recomienda que cuando se empiece por ser escritor, sea cual sea el género que se tome por escribir primero, va a tomar mucho tiempo encontrar el punto de comodidad para hacerlo de manera eficaz y rápida. Ahí sí, ayúdame con el siguiente. Una vez decidido a escribir el género gótico, romance, se necesita conocer los pasos o la fórmula exitosa, como existe en cualquier otro tipo de género. Esto consiste en una línea de acontecimientos que deben cumplirse para que la novela tenga éxito y sea del agrado del público. Estos pasos se resumen en una heroína huérfana que se muda a una casa vieja y aislada, y producto de eso surgen acontecimientos tenebrosos. En el transcurso conoce a un chico, se enamoran y no se menciona al villano hasta el último arco. Aquí voy a aclarar parte por parte lo que el escritor hace alusión. Se empieza diciendo que es una heroína huérfana. Por lo general, se trata de que esas mujeres, ya que la mayoría del público o consumidor, que en este caso leen este tipo de novelas, son principalmente mujeres y se sienten identificadas con el personaje principal. Entonces, por eso se empieza que sea una heroína. En este caso, huérfana, porque no depende tanto de una figura superior para poder llevar a cabo sus aventuras. Entonces, de preferencia que sea huérfana. Que ésta no tenga casa y que se mude o que surja alguna circunstancia que la obligue a ella a irse a otro sitio que no esté en su zona de confort. Esta casa debe contar con la
las propiedades de que sea vieja, aislada, ya que con esto van a poseer acontecimientos tenebrosos, que será lo que le dará cuerda a la historia y se formulará mejor. Entre el transcurso en que ella conoce la casa, surgen los problemas y quiere encontrar soluciones, conoce a un grupo de amigos y entre ellos por lo general está el chico en el que se enamora y tiene una especie de romance. Y lo último, que es básicamente un cliché, pero que no deja de ser una muy buena fórmula, es que el villano no se menciona sino hasta el final del arco, dando un giro por lo general a la historia. Porque el villano suele ser alguien cercano a ella o de alguien que no se espera. Ya sé. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, también nos habla de que las novelas góticas están llenas ya sea de tormentas, nieve, truenos, relámpagos, cielos plomizos y otros presagios sombríos que estos establecen el estado de ánimo y actúan como un generador de suspenso, tanto como los pocos incidentes violentos que ocurren en la misma. Bueno, también nos habla de que para que algún escritor empiece a escribir la novela El romance gótico, tiene que empezar por empaparse del tema. Habla de que al menos debería leer media docena de estas historias para poder así entrar en contexto y saber un poco más de cómo es el mundo gótico. Bueno, también nos habla de que en ninguna parte es más evidente el ritmo moderado del gótico que en la apertura del libro. Hace que el lector quiera decir, aléjate de ese lugar, vete, corre. Y tradicionalmente se comienza con una descripción de la casa que va a ser el centro de toda la acción. O como una escena en la que se muestre la protagonista indefensa o sola. Bueno, un ejemplo del primer tipo de apertura gótica es de Legacy of Terror de Diana Dyer. Bueno, aquí nos habla de que Elaine Sherrill se sintió incómoda desde el primer momento en el que vio la casa. Matterly y más tarde recordaría esta duda y se preguntaría si había sido una premonición de desastre. La casa estaba en la cima de la colina, parcialmente protegida de ella por varios enormes olmos holandeses, y era inmensa, enorme. Sin embargo, eso en sí mismo no era lo que le molestaba a Elaine. Todas las casas en ese exclusivo suburbio de Pittsburgh eran extraordinariamente grandes, y todas se encontraban en propiedades de 4 o 5 acres que fueron cuidadosamente atendidos por los jardineros más profesionales. Lo que hizo a la casa Matterly diferente y por lo tanto desconcertante fue su mampostería rococó. Debajo de los aleros profundos, bajo el techo de la pizarra negra y plano, una banda de piedra tallada a mano atravesaba toda la fachada y también continuaba por la pared del oeste. De hecho, esos ángeles de piedra y sátiros de piedra, ninfas congeladas y urnas en bajorrelieve, árboles y flores y planetas y estrellas probablemente rodeadas de toda la casa, como una cinta. Las ventanas estaban empotradas en gruesos muros de piedra y flanqueadas por contraventanas negras y plateadas contrastes que contrastaban marcadamente con la piedra clara de los muros. La entrada principal era una puerta 2 veces más grande de lo que cualquier hombre podría requerir, como la entrada a una cátedra de al menos 12 pies de alto y 5 de ancho. Como vemos en la apertura de esta historia, nos describe completamente cómo es el lugar y qué tan misterioso o qué tan terrorífico podría ser para la protagonista. Bueno, también nos habla de que el tono de la mayoría de los góticos es melodramático en un sentido femenino. Este melodrama no surge de peleas salvajes, persecuciones, eventos violentos o algo similar, sino que de los miedos, las esperanzas y las reacciones estereotípicamente femeninas. Y bueno, aunque la heroína gótica está casi tan formulada como en la trama, no debe tener una personalidad estática, sino que a medida de que evoluciona la historia, ella va madurando y al final cambia.
Bueno, un ejemplo de que el escritor solo necesita recordar que la novela gótica debe tener un final feliz, uno en el que se implique un futuro brillante para la heroína, o sino que le asegure que va a ocurrir algo bueno en ella. Un ejemplo es este. Cuando se acercaron a la casa, vio que las ventanas estaban abiertas, ventilando el olor de la pintura y de la miseria. No se preocupe por el mañana, dijo Denny. Disfruta hoy, Elaine. Eso es un gran logro en sí mismo. Oh, dijo, no estoy preocupada por el mañana. Estoy deseando que llegue. Y la franca seguridad de la felicidad futura está aquí en los últimos párrafos de Demon Chill. Ahora, dijo, tenemos que llegar a la casa, terminar con ese terrible asunto. El doctor Malmont estará allí. Y le tenemos una sorpresa. Por agradable que sea, podemos. No te quedes aquí toda la noche besándote bajo la lluvia. Se rió y se sintió más joven de lo que se había sentido desde los 14 años. Puede que todavía haya problemas en la vida. Todo no saldría bien todo el tiempo, pero sintió que estaba lista para enfrentar los momentos difíciles. Era hora de que recogiera la felicidad en la vida que Dios reservaba para todos. Cuando llegaron a la gran casa, la lluvia había cesado por completo. Las nubes estaban esparcidas por el cielo nocturno y la luna brillaba a través, brillante y enorme. Si todavía creyera en los presagios, en las advertencias de buena y mala suerte, habría sabido que este repentino despeje del cielo significaba que el futuro solo podía ser feliz. Como vemos, aquí se afirma un final feliz o algo que viene, o una esperanza de que viene un mejor mañana. Bueno, para finalizar tenemos los 7 tabús góticos que recoge y lo antes ya mencionado. El primero es que las historias que no emplean la fórmula de la trama gótica son tabú. Aquí habla de que se debe tener a una heroína que va a estar sola en el mundo y ella tiene que sufrir una terrible experiencia de pesadilla en un lugar extraño. Este lugar va a estar enrollado de terror y romance en su camino. Y al final, ella triunfa. También habla de que las piedras que no se centran en una casa vieja y lúgubre o alguna variación de la misma son tabú. Esto hace referencia a que no siempre va a ser una mansión en la que ocurre el terror, sino que puede ser en cualquier lugar que cumpla con diferentes características de lo que es el romance gótico. Este lugar tiene que estar ambientado en la tristeza, tiene que ser aislado, tiene que tener un aire de misterio, tienen que ser muchos lugares de oscuridad, pasillos espeluznantes y habitaciones enmohecidas. Bueno, también habla de que las historias que no presentan a la heroína gótica tradicional son tabú. Aquí habla de que en toda historia de romance gótico, siempre el personaje principal va a ser una mujer la cual sufre y que nunca o posiblemente un lector no va a aceptar que en vez de una mujer sea un hombre. Bueno, también tenemos que una heroína que no madura a lo largo de la novela es un tabú. La heroína tiene que progresar, mejorar. No siempre va a ser la protagonista que está con miedo, con terror y que no puede sin nadie, sino que en un futuro ella o encuentra romance o encuentra una forma de sobrevivir. También tenemos que las historias que carecen de un final feliz son tabú. Esta hace de que habla de que hay que darle un único defecto al personaje importante y luego ayudarla a cambiar a medida que transcurre la historia. También tenemos que las historias que no están escritas al ritmo gótico moderado son tabú. Bueno, esa de aquí hace referencia a que hay que explicarle al lector y tenemos que crear una historia en la que el villano tiene un propósito, claro está, y que si alguien muere, que no sea una historia llena de muertes, sino que alguien muere y ya, ahí continúa la historia. Y tenemos por último que las historias que contienen contacto sexual explícito o incluso implícito son especialmente tabú. En una historia de romance gótico no van a existir escenas sexuales o sexosas. Aquí hace referencia de que cuando ella y su posible pareja intercambian gestos durante la historia,
Estos se van a limitar en suaves abrazos, castos besos y delicadas palabras de cariño. Nunca se va a hablar de su cuerpo ni de qué tanto apego tiene con su pareja. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.